El millonario mexicano descubrió a una joven limpiando la tumba de su madre. El motivo de ella lo hizo llorar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol nacía imponente sobre el horizonte de la Ciudad de México, iluminando los rascacielos que cortaban el cielo como lanzas de concreto. Desde lo alto de su penthouse en Paseo de la Reforma, Ricardo Hernández observaba la ciudad despertar, sosteniendo una taza de café que se enfriaba entre sus dedos. A los 47 años, era el retrato del éxito empresarial mexicano. Dueño de una de las mayores constructoras del país, figuraba constantemente en las listas de hombres más ricos e influyentes de México. El apartamento de lujo, decorado con piezas, de diseño firmadas y obras de arte contemporáneo, era impecable y frío, como un museo donde nadie realmente habitaba. Ricardo pasó los dedos por la superficie pulida de la barra de mármol, sintiendo un vacío familiar instalarse en su pecho. Hoy se cumplían 5 años desde que doña Carmen, su madre, había partido. 5 años de logros que no podía compartir con la única persona que siempre creyó en él. «Señor, el chofer ya está esperando», anunció Lupita, el ama de llaves, que trabajaba para él desde hacía más de una década, interrumpiendo sus pensamientos. «Dígale que hoy no iré a la oficina», respondió Ricardo, sin desviar la mirada del paisaje urbano. «Tengo un compromiso personal». Lupita, que conocía bien los hábitos de su patrón, solo asintió y se retiró discretamente. Era raro que Ricardo cancelara compromisos profesionales, pero ella sabía qué fecha era aquella. Cada año, en ese mismo día, él desaparecía por algunas horas. En el vestidor, Ricardo cambió el traje impecable por ropa más sencilla, una camisa de algodón azul marino y pantalones oscuros. No había necesidad de ostentación para a dónde iba. Al pasar por el pasillo, su mirada fue capturada por una de las pocas fotografías que mantenía en casa. Él, todavía adolescente, junto a doña Carmen, en la pequeña casa donde crecieron en Cuernavaca, Morelos. La sonrisa de ella, siempre radiante, contrastaba con el semblante serio que él ahora llevaba. «¿Qué diría usted si me viera ahora, madre?», ya murmuró para sí mismo, pasando los dedos por el portarretratos. A diferencia de lo habitual, dispensó al chofer y tomó su propio coche en el garaje del edificio. Un Mercedes-Benz negro se deslizó por las calles congestionadas de la capital mexicana. Mientras conducía, su mente vagaba por los recuerdos. Recordó las noches en que doña Carmen, después de un día agotador como maestra de escuela pública, aún encontraba energía para ayudarlo con las tareas, siempre repitiendo: «La educación es la única herencia que nadie puede quitarte, hijo mío». Ella había sido la fuerza motriz de su vida, sacrificándose para que él pudiera estudiar en las mejores escuelas, incluso cuando el dinero escaseaba. Cuando consiguió su primera beca en la Facultad de Ingeniería, el orgullo en los ojos de ella valía más que cualquier fortuna que acumularía posteriormente. El tráfico disminuyó a medida que se alejaba del centro. Después de casi una hora de viaje, el coche estacionó cerca del Panteón de Los Ángeles, uno de los más tradicionales de la ciudad. Ricardo respiró profundo antes de salir del vehículo. A pesar de las visitas anuales, nunca se volvía más fácil. Caminando entre las tumbas llevaba un pequeño ramo de margaritas amarillas, las favoritas de doña Carmen. Conocía el camino de memoria. Giró a la izquierda en la alameda principal, pasó por la gran escultura de Ángel y siguió hasta un área más simple del cementerio. La tumba de su madre era discreta, como ella siempre había sido en vida. Una lápida de granito gris con su nombre, fechas y una frase simple: «Enseñó con amor, vivió con propósito». Al acercarse, algo inusual captó su atención. Una joven mujer estaba arrodillada ante la tumba de su madre. Usaba un vestido simple, estampado, y tenía el cabello rizado recogido en un moño desarreglado. Con movimientos delicados, limpiaba la lápida con un paño húmedo, quitando el polvo acumulado. Ricardo se detuvo a unos metros de distancia, confundido. ¿Quién sería aquella muchacha? ¿Por qué estaría cuidando la tumba de su madre?
En todos estos años, nunca había encontrado a nadie allí. Doña Carmen tenía pocos parientes vivos, y la mayoría de los antiguos amigos y colegas ya no mantenían contacto. La joven, absorta en su tarea, aún no había notado su presencia. Ella terminaba de arreglar algunas flores silvestres en un pequeño florero improvisado. Ricardo observó cómo sus gestos eran cariñosos, casi como si conociera a doña Carmen personalmente. «Con permiso», dijo finalmente, acercándose. «Perdone la indiscreción, pero ¿usted conocía a doña Carmen?». La joven se volvió sobresaltada. Tenía ojos grandes y expresivos, que se agrandaron al reconocerlo. «¿Señor Hernández?», preguntó ella, levantándose rápidamente y limpiándose las manos en el vestido. «Disculpe, no esperaba encontrarlo aquí hoy». «¿Cómo sabe quién soy?», cuestionó Ricardo, aún más intrigado. La joven sonrió, una sonrisa sincera que iluminó su rostro, de una manera que le hizo sentir una extraña familiaridad. «Mi nombre es Sofía Ramírez», se presentó ella extendiendo la mano, «y lo conozco a través de las historias de doña Carmen». Ricardo estrechó su mano mecánicamente mientras intentaba procesar la información. «¿Historias? Pero mi madre, ella partió hace 5 años». «Sí, lo sé», respondió Sofía con una mirada compasiva. «En realidad, nunca tuve el privilegio de conocerla personalmente, pero ella cambió mi vida de todos modos». El empresario miró las flores silvestres cuidadosamente arregladas, el paño húmedo en la mano de la joven y la tumba impecablemente limpia. Algo en la presencia de ella lo desconcertaba profundamente. No era solo el hecho de encontrar a alguien cuidando la tumba de su madre, sino la manera como hablaba de doña Carmen, como si la conociera íntimamente. «Creo que tengo muchas preguntas», dijo él, pasando la mano por el cabello gris en las sienes. «¿Podría explicarme mejor cómo conoce a mi madre, si nunca la encontró?». Sofía miró el reloj de pulsera simple que usaba. «Tengo tiempo, si usted también lo tiene. Hay un café cerca de aquí, si prefiere un lugar más cómodo para conversar». Ricardo dudó. Sus planes para aquel día no incluían tomar café con una extraña. Normalmente, pasaría algunos minutos en silencio junto a la tumba, dejaría las flores y regresaría a su rutina, cargando el peso de la nostalgia por un año más. Pero algo en la expresión genuina de aquella joven lo intrigaba. Tal vez fuera la forma en que sus ojos brillaban al mencionar a su madre, o tal vez fuera solo la soledad que él llevaba desde hacía tanto tiempo. «Está bien», acordó finalmente, «conozco un lugar tranquilo no muy lejos de aquí». Dejó las margaritas amarillas junto a las flores silvestres de Sofía, hizo una breve pausa silenciosa ante la tumba, y entonces los dos caminaron lado a lado hacia la salida del cementerio. El Mercedes estacionado llamó la atención de Sofía, que sonrió discretamente. «Podemos ir en mi coche», ofreció Ricardo, abriendo la puerta del pasajero. «Es exactamente como ella lo describía», murmuró Sofía, casi para sí misma. «¿Cómo? ¿Quién lo describía? ¿Mi madre?», preguntó Ricardo cada vez más confundido. Sofía asintió entrando en el vehículo. Doña Carmen siempre decía que su hijo había conquistado el mundo, pero aún conducía como si estuviera en Cuernavaca en los años 90, con cuidado en cada curva. Ricardo se congeló con la mano en la manija. ¿Cómo podría aquella joven saber detalles tan íntimos sobre sus conversaciones con su madre? ¿Quién era realmente Sofía Ramírez y qué historias de doña Carmen conocía? Con más preguntas que respuestas, entró en el coche, determinado a descubrir qué conexión misteriosa tenía aquella joven con su madre y tal vez con una parte de su propia vida que había dejado atrás hace mucho tiempo. El café elegido por Ricardo estaba en una calle arbolada, lejos del bullicio del centro. Era un lugar discreto, frecuentado por personas que, como él, buscaban un poco de tranquilidad en medio del caos de la Ciudad de México. Sentados en una mesa apartada, Ricardo observaba a Sofía con curiosidad, mientras ella removía distraídamente la cuchara en su taza de té. «Entonces», comenzó él, después de que el mesero se alejara, «usted iba a contarme cómo conoce a mi madre sin haberla conocido nunca». Sofía respiró hondo,
como si organizara sus pensamientos. «Yo crecí en Iztapalapa, en la zona oriente», comenzó ella. «Mi madre trabajaba como empleada doméstica y raramente estaba en casa. Pasé buena parte de mi infancia siendo cuidada, por vecinos o sola». Ricardo escuchaba atentamente, tratando de entender cuál sería la conexión con doña Carmen. Cuando tenía 14 años, comencé a frecuentar un centro comunitario cerca de casa. Era un lugar simple, pero tenía una pequeña biblioteca. Fue allí donde encontré las cartas. «¿Cartas?», interrumpió Ricardo, inclinándose hacia adelante. «Sí. En una caja de donaciones, entre libros usados, había una colección de cartas escritas por una maestra llamada Carmen Hernández. Eran cartas para sus alumnos, cartas que nunca fueron entregadas. La coordinadora del centro me dijo que una escuela había sido reformada y muchas cosas antiguas fueron donadas. Aquellas cartas estaban entre ellas». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina. Su madre siempre escribió cartas para sus alumnos. Era una tradición que mantenía al final de cada año escolar. Cada carta era personalizada, destacando las cualidades y potencialidades que ella veía en cada estudiante. Las cartas estaban tan llenas de sabiduría y acogimiento que comencé a leerlas diariamente, continuó Sofía. Incluso sin conocer a los destinatarios, aquellas palabras me tocaron profundamente. Era como si doña Carmen estuviera hablando directamente conmigo. Hizo una pausa, tomando un sorbo de té. En una época en que pensaba abandonar la escuela, encontré una carta específica que hablaba sobre perseverancia. Doña Carmen escribió: «A veces el camino más difícil es el único que nos lleva a donde necesitamos llegar. No renuncies a tus sueños solo porque el trayecto es largo. Un paso a la vez también nos lleva al destino». Aquellas palabras cambiaron mi vida. El empresario sintió un nudo en la garganta. Reconocía el estilo de su madre, siempre encontrando las palabras correctas para inspirar a los demás. «Con el tiempo», prosiguió Sofía, «comencé a investigar sobre doña Carmen. Descubrí que había sido maestra en varias escuelas públicas de la Ciudad de México. Fui visitando esas escuelas, conversando con antiguos colegas y alumnos de ella. Cada persona tenía una historia que contar, una enseñanza que guardaba. Y así fue construyendo una imagen de ella», concluyó Ricardo, aún asimilando la historia inusitada. «Exactamente. Descubrí que había creado un pequeño proyecto de refuerzo escolar para niños necesitados, que usaba sus propios recursos para comprar materiales, que nunca se daba por vencida con ningún alumno, por más difícil que fuera». Sofía sonrió, con nostalgia. Fue como si ella se convirtiera en una mentora para mí, incluso sin conocernos. Ricardo desvió la mirada hacia la ventana. ¿Cuántas veces su madre había hablado sobre aquel proyecto? ¿Cuántas noches pasó preparando materiales, corrigiendo trabajos, escribiendo aquellas cartas? Y él, absorto en su propio ascenso profesional, nunca había dedicado tiempo suficiente para entender la dimensión del trabajo de ella. «¿Y cómo descubrió que ella era mi madre?», preguntó, volviendo a mirar a Sofía. «Una de las maestras que trabajaba con ella me mostró una foto antigua de una celebración escolar. Doña Carmen estaba al lado de un joven que presentó orgullosamente como su hijo, el ingeniero. La maestra comentó que ese hijo se había convertido en un empresario famoso. No fue difícil conectar los puntos». Sofía abrió el bolso simple que llevaba y sacó un pequeño cuaderno gastado por el uso. De dentro de él, sacó una fotografía en blanco y negro. Era exactamente la imagen que Ricardo tenía en su apartamento. Él y su madre, frente a la Mina en Centosem, casa en Cuernavaca. La señora María, que fue colega de ella por años, me dio esta copia. Dijo que doña Carmen llevaba esta foto en la cartera y la mostraba a todos con inmenso orgullo. Ricardo tomó la fotografía con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. La volteó y vio la caligrafía inconfundible de su madre. «Mi hijo, mi mayor orgullo. 1992. Cuando descubrí que ella había partido», continuó Sofía, «sentí una tristeza inexplicable, como si hubiera perdido a alguien muy cercano. Comencé a visitar su tumba ocasionalmente,
para agradecer por todo lo que aprendí a través de sus palabras. Es una forma de mantener viva su memoria, ¿entiende? Ricardo asintió, sin poder expresar en palabras el torbellino de emociones que sentía. Por un lado, estaba profundamente conmovido por la devoción de aquella joven a la memoria de su madre. Por otro, sentía una punzada de culpa. Mientras él raramente hablaba sobre doña Carmen, manteniendo sus recuerdos guardados como un tesoro particular, aquella desconocida celebraba abiertamente su legado. Ella dejó cartas para mí también, dijo finalmente casi en un susurro. Una para cada cumpleaños después de su partida, 5 cartas, que nunca tuve el valor de abrir. Fue el turno de Sofía de parecer sorprendida. ¿Por qué? Ricardo sacudió la cabeza, incapaz de explicar completamente. Tal vez por miedo. Miedo de revivir el dolor, miedo de confrontar sus expectativas, miedo de percibir que no me convertí en el hombre que ella esperaba que fuera. Usted se convirtió exactamente en lo que ella siempre supo que sería, respondió Sofía con convicción. Ella siempre hablaba del potencial que veía en usted. Decía que su hijo tenía un corazón generoso, aunque a veces él mismo no lo percibiera. Un corazón generoso, repitió Ricardo con una risa amarga. No sé si esa es la descripción que la gente haría de mí hoy. Tal vez porque solo ella conseguía ver más allá de la superficie, sugirió Sofía, como hacía con todos sus alumnos. El silencio que siguió fue interrumpido por el mesero trayendo la cuenta. Ricardo pagó rápidamente y los dos salieron a la acera soleada. La tarde avanzaba y la ciudad pulsaba a su alrededor, indiferente, a la conversación que acababa de cambiar algo fundamental dentro del empresario. «Necesito irme», dijo Sofía consultando el reloj. «Tengo un compromiso en el centro comunitario donde trabajo». «¿Usted también se volvió maestra?», preguntó Ricardo. «Trabajadora social», corrigió ella con una sonrisa. «Me gradué hace 2 años. Trabajo principalmente con jóvenes en situación de vulnerabilidad. De cierta forma, intento continuar el trabajo que doña Carmen comenzó». Ricardo asintió, reconociendo la simetría perfecta en aquella historia. «Puedo llevarla hasta allá». «No necesita molestarse», respondió ella. «El metro es más rápido a esta hora». «Insisto», dijo él abriendo la puerta del coche. «Me gustaría conocer este lugar». Durante el trayecto, Sofía habló sobre el centro comunitario Nuevos Caminos, ubicado en un barrio periférico de la zona oriente. Era un espacio modesto que ofrecía refuerzo escolar, talleres de capacitación profesional y apoyo psicológico para jóvenes de la comunidad. «Luchamos constantemente con la falta de recursos», explicó ella. «Dependemos de donaciones y del trabajo de voluntarios, pero conseguimos hacer la diferencia en la vida de muchos adolescentes». Al llegar al lugar, Ricardo observó la fachada simple, con un letrero descolorido y paredes que necesitaban urgentemente una nueva pintura. Niños y adolescentes entraban y salían cargando mochilas y sonrisas. Era un lugar lleno de vida, a pesar de la estructura precaria. «Gracias por el transporte, señor Hernández», dijo Sofía, preparándose para salir. «Ricardo», corrigió él. «Puede llamarme Ricardo». Ella sonrió asintiendo. «Fue un placer conocerlo, Ricardo. Su madre estaría feliz de saber que visitamos su tumba juntos hoy». Antes de que ella cerrara la puerta, Ricardo la llamó. «Sofía, ¿le importaría si yo visitara el centro algún otro día? Me gustaría conocer mejor el trabajo que ustedes hacen aquí». El rostro de ella se iluminó. «Sería un honor. Siempre estamos abiertos a nuevos amigos». Mientras observaba a Sofía alejarse y ser recibida alegremente por un grupo de adolescentes, Ricardo sintió algo inusual, una sensación de propósito que hacía mucho no experimentaba. En el camino de regreso a su apartamento de lujo, las palabras de Sofía resonaban en su mente, junto con los recuerdos de su madre. Aquella noche, por primera vez en 5 años, Ricardo abrió el cajón donde guardaba las cartas no leídas de doña Carmen. 5 sobres, cada uno con una fecha específica, cada uno conteniendo palabras que él temía confrontar. Con manos temblorosas, tomó el primer sobre y rompió el sello, listo para redescubrir la voz que siempre lo guió,
incluso en el silencio. Tuners, oficina de Ricardo en el piso 40 del edificio sede de su constructora, ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. Pero aquella mañana, los ojos del empresario no estaban fijos en el paisaje urbano, sino en las páginas amarillentas que, sostenía con cuidado, había pasado la noche leyendo y releyendo las cartas de doña Carmen, absorbiendo cada palabra como un hombre sediento, encontrando agua en el desierto. La primera carta, destinada a ser abierta un año después de su partida, estaba repleta de memorias y consejos amorosos. Doña Carmen hablaba sobre aceptar la ausencia, pero no permitir que el dolor oscureciera los recuerdos felices. Las demás cartas abordaban temas como propósito, legado y la importancia de conexiones genuinas. La quinta y última carta, sin embargo, reveló algo que sacudió las estructuras de la vida de Ricardo. En ella, doña Carmen mencionaba un antiguo sueño: crear una fundación educativa que pudiera ampliar el alcance de su trabajo con jóvenes necesitados. Ella había ahorrado a lo largo de toda su vida de maestra y dejado una pequeña suma para ese propósito. El dinero estaba depositado en una cuenta que ella había abierto a nombre de Ricardo. «No es mucho», escribió ella, «pero es un comienzo. Si algún día sientes que ese sueño también puede ser tuyo, ese recurso estará esperando. Si no, úsalo como mejor te parezca. Mi amor por ti nunca estuvo condicionado a realizar mis sueños, solo los tuyos propios». La revelación dejó a Ricardo aturdido. Nunca supo de ese deseo de su madre, ni de la cuenta bancaria. Verificó el número y los datos que ella había anotado cuidadosamente al pie de la carta. Todo parecía auténtico. Un golpe en la puerta lo trajo de vuelta a la realidad. «Señor Hernández, su primo está aquí para la reunión de las 9», anunció su secretaria. Ricardo guardó rápidamente las cartas en una carpeta. «Hágalo pasar, por favor». Diego Hernández, su primo y director financiero de la constructora, entró en la sala con la confianza característica de quien nunca necesitó probar su valor. A los 43 años, era considerado un genio de los números y responsable de muchas de las estrategias que mantenían a la empresa entre las líderes del mercado. «Buenos días, primo», saludó Diego, acomodándose en la silla frente al escritorio. «Tienes un aspecto terrible. ¿Noche difícil?» «Noche reveladora», respondió Ricardo sin entrar en detalles. «Vamos directo al asunto. ¿Cómo van los preparativos para la licitación del complejo comercial en Santa Fe?» Diego abrió su carpeta, extrayendo gráficos y planillas. «Todo encaminado. Nuestra propuesta es competitiva y los contactos que establecimos en el ayuntamiento garantizan que estamos bien posicionados. Solo necesitamos finalizar algunos detalles con los inversionistas extranjeros». La reunión prosiguió normalmente, con discusiones sobre proyectos en marcha, análisis financieros y estrategias de mercado. Sin embargo, la mente de Ricardo vagaba entre los números y las palabras de su madre. Algo había cambiado fundamentalmente dentro de él desde el encuentro con Sofía en el cementerio. «¿Realmente estás presente hoy, Ricardo?», cuestionó Diego, percibiendo la distracción del primo. «Perdón», respondió él, pasando la mano por el cabello. «He estado pensando en algunos asuntos personales». Diego cerró su carpeta, inclinándose hacia adelante. «¿Algo en lo que pueda ayudar? Sabes que siempre puedes contar conmigo». Ricardo dudó. Su relación con el primo siempre había sido más profesional que personal, a pesar de los lazos familiares. Diego era ambicioso y pragmático, cualidades que lo hacían excelente en los negocios, pero no siempre el confidente ideal. «De hecho», comenzó Ricardo cautelosamente, «estoy considerando iniciar un proyecto paralelo, algo de carácter social». Los ojos de Diego brillaron con interés. «¿Un proyecto de responsabilidad social corporativa? Excelente idea. Eso mejoraría significativamente nuestra imagen en el mercado. Podemos vincularlo al lanzamiento del nuevo desarrollo en Lomas de Chapultepec». «No», interrumpió Ricardo, «no estoy pensando en algo vinculado a la empresa. Sería un proyecto personal, una fundación independiente». La sonrisa de Diego se desvaneció ligeramente.
¿Una fundación? Eso requiere tiempo, recursos, una estructura administrativa. ¿Estás seguro de que quieres involucrarte con algo así ahora? Estamos a punto de expandirnos al mercado internacional. Es solo una idea que estoy considerando, respondió Ricardo, percibiendo la resistencia del primo. Nada definido aún. Diego estudió el rostro de Ricardo por algunos instantes antes de responder. Bueno, tú eres el jefe. Si decides seguir con eso, cuenta conmigo para ayudar en la estructuración financiera. Tras la salida de Diego, Ricardo permaneció en su oficina, contemplando la ciudad que había ayudado a moldear con sus emprendimientos. Edificios lujosos, condominios exclusivos, centros comerciales elegantes, todos llevaban la marca Hernández. Era un imperio construido con trabajo arduo, inteligencia y, tenía que admitir, algunas concesiones éticas a lo largo del camino. Su celular vibró con un mensaje. Era Sofía, respondiendo al texto que él había enviado la noche anterior después de leer las cartas. Sería genial conversar más. Estaré en el centro comunitario toda la tarde hoy. Venga a conocer nuestros proyectos si puede. Ricardo canceló sus reuniones de la tarde, algo impensable hasta hace algunos días, y condujo hasta la zona oriente. El centro comunitario Nuevos Caminos parecía aún más modesto a la luz del día. Una construcción simple de 2 pisos, con paredes que evidenciaban la necesidad urgente de mantenimiento y un pequeño patio donde los niños jugaban durante el intervalo de las actividades. Sofía lo recibió en la entrada, visiblemente sorprendida de que realmente hubiera aparecido. No esperaba verlo tan pronto, confesó ella, conduciéndolo por el espacio. Leí las cartas, explicó Ricardo, mientras observaba las salas improvisadas donde voluntarios impartían clases de refuerzo escolar. Todas ellas. Sofía se detuvo, volviéndose para mirarlo. ¿Y cómo se sintió? Como si estuviera conversando con ella nuevamente, respondió él, con la voz entrecortada. Como si todos estos años hubiera guardado un tesoro sin saber su verdadero valor. Ella sonrió comprensiva. Las palabras tienen ese poder. Es por eso que guardamos las cartas incluso en la era digital. El recorrido por el centro reveló a Ricardo un mundo que raramente frecuentaba. Adolescentes de comunidades necesitadas recibían apoyo educativo, talleres de capacitación profesional y principalmente atención y acogida. Los recursos eran escasos, pero la dedicación de los voluntarios era evidente en cada detalle. Esta es nuestra biblioteca, presentó Sofía, abriendo la puerta de una pequeña sala con estanterías improvisadas. No tenemos muchos libros, pero hacemos lo posible para incentivar la lectura. Ricardo observó los títulos gastados por el uso, las mesas simples donde algunos jóvenes estudiaban concentrados y el tablón de anuncios repleto de dibujos y mensajes de agradecimiento. En un rincón discreto, notó una pequeña caja decorada con el nombre Cartas de la maestra Carmen. Usted compartió las cartas de ella, constató acercándose. Solo algunas copias, explicó Sofía. Las palabras de ella continúan inspirando a nuevos estudiantes. Es una forma de mantener su legado vivo. El empresario sintió una emoción indescriptible al percibir cómo su madre, una simple maestra de escuela pública, había tocado tantas vidas incluso después de su partida. Era un tipo de inmortalidad que ninguna fortuna podría comprar. En la sala de coordinación, Sofía presentó a Ricardo a Guadalupe Ortiz, una señora de cabello canoso que dirigía el centro desde hacía más de 2 décadas. Doña Lupita conoció a su madre, explicó Sofía. La señora estrechó la mano de Ricardo con firmeza sorprendente. Carmen fue una colega maravillosa. Trabajamos juntas en la Escuela Municipal Benito Juárez por casi 10 años. Ella siempre hablaba de usted con tanto orgullo. Durante el café simple, ¿qué compartieron? Doña Lupita relató historias sobre doña Carmen que Ricardo nunca había escuchado. Cómo organizaba bibliotecas itinerantes para llevar libros a las comunidades más alejadas. Cómo utilizaba su propio salario para comprar materiales para alumnos que no podían pagar. Cómo pasaba horas extras ayudando a estudiantes con dificultades. Ella tenía un sueño:
comentó doña Lupita mirando directamente a Ricardo. Quería crear un espacio permanente para continuar ese trabajo después de su jubilación. La fundación, murmuró Ricardo conectando la información. Exactamente. Ella comenzó a ahorrar para eso, incluso con su salario modesto. Hablaba de eso con tanto entusiasmo. La voz de doña Lupita falló ligeramente. Infortunadamente, no tuvo tiempo de realizar ese sueño. Al dejar el centro comunitario, Ricardo caminaba en silencio al lado de Sofía, absorbiendo todo lo que había descubierto aquel día. ¿Qué pretende hacer con las informaciones de la carta?, preguntó Sofía finalmente, cuando llegaron al coche de él. Ricardo miró hacia el centro comunitario, hacia los niños que entraban y salían, hacia los voluntarios dedicados que hacían milagros con recursos mínimos. «Voy a verificar la cuenta bancaria mañana», respondió él. «Y después, bueno, creo que tengo un sueño por realizar». En el camino de regreso a su apartamento de lujo, Ricardo se sentía como si estuviera despertando de un largo sueño. Las luces de la ciudad, que antes parecían solo un telón de fondo para su vida solitaria, ahora parecían encender posibilidades que él nunca había considerado. Al entrar en casa, fue directo a la habitación de huéspedes que había transformado en oficina personal. Abrió su laptop y comenzó a investigar sobre el proceso de creación de fundaciones educativas. Las horas pasaron mientras tomaba notas, visitaba sitios de proyectos similares y elaboraba un bosquejo inicial. Cuando el sol comenzó a nacer, en el horizonte de la Ciudad de México, Ricardo tenía ante sí el primer borrador de lo que podría convertirse en el sueño de su madre, la Fundación Educativa Carmen Hernández, un espacio dedicado a ofrecer oportunidades educativas para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Exhausto, pero con una serenidad que no sentía desde hacía años, Ricardo finalmente se quedó dormido en su silla, con las cartas de doña Carmen cuidadosamente dispuestas sobre la mesa y una sonrisa de paz en su rostro. El Banco de México estaba sorprendentemente vacío aquella mañana de lunes, cuando Ricardo presentó la documentación necesaria para acceder a la cuenta mencionada en la carta de doña Carmen. Después de verificaciones rutinarias y una larga espera, el gerente regresó con una carpeta conteniendo los extractos. «Señor Hernández, la cuenta está activa y a su nombre como titular, con su madre como depositante original», explicó el gerente abriendo la carpeta. «El valor actual con los rendimientos acumulados de los últimos 5 años es de 67,892 pesos con 43 centavos. Ricardo observó el extracto con un nudo en la garganta. Cada depósito representaba sacrificios de doña Carmen, pequeñas cantidades mensuales ahorradas de su modesto salario de maestra a lo largo de décadas. Lo que para él, un empresario millonario, parecía una suma irrisoria, representaba toda una vida de dedicación y sueños de su madre. «Me gustaría transferir esos fondos a mi cuenta principal», solicitó Ricardo, «y después quiero hacer un depósito adicional». Al salir del banco, Ricardo había dado el primer paso concreto para realizar el sueño de doña Carmen. La cuenta ahora contenía 1.000.000 de pesos, el valor original incrementado con su propia contribución sustancial. Era solo el comienzo. En los días que siguieron, el empresario se sumergió en un mundo completamente nuevo. Se reunió con abogados especializados en organizaciones sin fines de lucro. Consultó a especialistas en educación y desarrollo social y visitó varias fundaciones establecidas para entender su funcionamiento. En su oficina en la constructora, los planos de desarrollos lujosos compartían espacio con proyectos arquitectónicos para un centro educativo en un área necesitada de la zona oriente. Las reuniones sobre estrategias de mercado alternaban con conversaciones sobre metodologías pedagógicas innovadoras. El cambio no pasó desapercibido para Diego, que observaba con creciente preocupación el nuevo interés del primo. En una tarde particularmente ocupada, entró sin anunciarse en la oficina de Ricardo. «¿Cancelaste la reunión con los inversionistas chinos?», cuestionó sin esconder la irritación. «Vinieron del otro lado del mundo específicamente para conocerte, Ricardo». «Ricardo,
Levantó los ojos de los documentos que analizaba. El estatuto preliminar de la fundación que estaba creando. Te envié en mi lugar. Nadie mejor que el director financiero para discutir números y proyecciones. No se trata solo de números, rebatió Diego, cerrando la puerta tras de sí. Ellos querían conocer al hombre detrás de Constructora Hernández, al visionario que transformó una pequeña empresa familiar en un imperio. Exageraciones de relaciones públicas, respondió Ricardo, guardando los documentos en una carpeta. ¿Te fue bien? Claro que sí, respondió Diego sentándose sin ser invitado. Pero esa no es la cuestión. ¿Qué está pasando contigo, Ricardo? Primero esa historia de fundación, ahora estás cancelando reuniones cruciales. Ricardo respiró hondo, preparándose para una conversación que sabía era inevitable. Estoy repensando algunas prioridades, Diego. La empresa sigue siendo importante, pero existen otros aspectos de la vida que merecen atención. Diego entrecerró los ojos analizando al primo. Es por causa de aquella muchacha, ¿no? La trabajadora social que mencionaste la semana pasada. Sofía es una inspiración, sí, admitió Ricardo, pero no es por causa de ella. Es por causa de mí mismo, de quién quiero ser de ahora en adelante. ¿Y quién quieres ser? ¿Un filántropo que desperdicia lo que construyó con tanto esfuerzo? Piensa en lo que tu padre diría si te viera ahora. La mención al padre de Ricardo, un hombre rígido y pragmático que siempre priorizó los negocios por encima de las relaciones, era una estrategia antigua de Diego para influenciar al primo. Esta vez, sin embargo, surtió el efecto contrario. Estoy pensando exactamente en lo que mi madre diría, respondió Ricardo, con una firmeza que sorprendió a ambos, y creo que ella finalmente estaría orgullosa. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensiones no verbalizadas. Diego finalmente se levantó, ajustando el traje impecable. Solo espero que no te arrepientas cuando te des cuenta de que los sentimientos no construyen imperios, dijo él, dirigiéndose a la puerta. La directiva está preocupada, Ricardo. Tal vez sea hora de considerar una licencia temporal, si necesitas tiempo para resolver, sea lo que sea que estés pasando. Solo nuevamente, Ricardo reflexionó sobre las palabras del primo. Era verdad que su dedicación a la empresa había disminuido en las últimas semanas. El proyecto de la fundación ocupaba cada vez más sus pensamientos y su tiempo. Tal vez Diego tuviera razón en un aspecto. Necesitaba encontrar un equilibrio. Al final de aquella tarde, Ricardo condujo hasta el centro comunitario Nuevos Caminos, donde había acordado encontrarse con Sofía. La encontró orientando a un grupo de adolescentes que creaban un periódico comunitario en computadoras antiguas. «Solo un momento», pidió ella al verlo, antes de volver su atención a los jóvenes. «Recuerden, escriban sobre lo que importa. Para ustedes y para la comunidad. Sus voces merecen ser escuchadas». Ricardo observó cómo los adolescentes la miraban con respeto y admiración. Era la misma mirada que él veía en las fotografías de antiguos alumnos de su madre. La mirada de quien encontró a alguien que verdaderamente cree en su potencial. Cuando finalmente se alejaron para conversar en una pequeña sala usada como oficina administrativa, Ricardo entregó a Sofía una carpeta conteniendo los documentos preliminares de la fundación. «Quiero que eches un vistazo a esto», dijo él. «Tu opinión es importante para mí». Sofía hojeó los papeles con creciente sorpresa. Planos arquitectónicos, estatuto, plan pedagógico, presupuesto preliminar, todos los elementos necesarios para establecer una fundación educativa sólida. «Esto es impresionante», comentó ella, llegando a la página que detallaba la estructura administrativa. Su dedo se detuvo sobre un nombre específico. «Coordinadora pedagógica, Sofía Ramírez». Ricardo sonrió sin esconder el nerviosismo. «Es una invitación. Nadie conoce mejor el espíritu del trabajo de doña Carmen que tú. Serías la persona ideal para garantizar que la fundación siga los valores que ella defendía». Sofía cerró la carpeta, visiblemente impactada por la propuesta. «Ricardo, yo no sé qué decir. Es un proyecto ambicioso». «Es un sueño», corrigió él, «un sueño que mi madre nunca tuvo la oportunidad de realizar
y que ahora puede volverse realidad con tu ayuda. ¿Por qué yo?, preguntó ella directamente. Apenas me conoces. Ricardo pensó por un momento antes de responder. Porque tú viste en mi madre algo que ni siquiera yo, su hijo, conseguí ver completamente. El impacto que una persona dedicada puede tener en la vida de los demás. Tú preservaste no solo su memoria, sino su propósito. Los ojos de Sofía se humedecieron ligeramente. Necesito tiempo para pensar. Es una decisión importante. Claro, concordó Ricardo. Mientras tanto, me gustaría mostrarte algo. Salieron del centro comunitario y Ricardo la condujo hasta su coche. Durante el trayecto, explicó que había localizado un terreno en la zona oriente, no muy lejos de allí, que sería perfecto para la sede de la fundación. Era un área amplia, abandonada desde hacía años, que podría ser transformada en un espacio educativo moderno y acogedor. Al llegar al lugar, Sofía observó el terreno cercado, cubierto de hierba alta y escombros, con un antiguo galpón industrial en estado de abandono. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó ella, dudosa. Puedo ver más allá de lo que existe ahora, respondió Ricardo, señalando diferentes áreas del terreno. Allí estaría el edificio principal, con aulas y laboratorios. En aquella parte una biblioteca comunitaria, al fondo canchas polideportivas y un anfiteatro para presentaciones culturales. Mientras Ricardo describía su visión con entusiasmo creciente, Sofía comenzó a ver el potencial del espacio. El brillo en los ojos de él era contagioso, una pasión genuina que ella nunca imaginaría ver en el empresario que conoció en 1900, el cementerio pocas semanas atrás. Y allí, continuó él, señalando un área cerca de la entrada, un jardín con un mural dedicado a doña Carmen, reproduciendo fragmentos de sus cartas para inspirar a todos los que entren. Sofía sonrió, conmovida por la forma en que él había incorporado la esencia de su madre al proyecto. Ella estaría verdaderamente orgullosa, Ricardo. Al regresar al coche, fueron sorprendidos por Diego, que los esperaba apoyado en su propio vehículo importado. «Así que es aquí donde has estado desapareciendo todas las tardes», comentó él acercándose. «¿Terrenos abandonados en la periferia?» «Diego», respondió Ricardo, tenso por la presencia inesperada del primo. «Esta es Sofía Ramírez, trabajadora social». Diego la saludó con un gesto distante. «Encantado. Ricardo ha hablado mucho de ti». «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo directamente. «Me preocupé cuando saliste apresurado de la reunión con los accionistas», respondió Diego sin desviar la mirada de Sofía. «Tu chofer mencionó que te ha traído a esta región frecuentemente. Vine a verificar si todo estaba bien». La tensión entre los primos era palpable. Sofía, percibiendo la incomodidad, intervino. «En realidad, estábamos discutiendo posibilidades para un proyecto social. El señor Hernández ha demostrado interés en invertir en educación para comunidades necesitadas». Diego sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Siempre el filántropo. ¿No es así, primo? Primero las donaciones anónimas para aquel albergue en Tepito. Ahora, ¿qué es exactamente? ¿Una escuela?» Ricardo frunció el ceño, sorprendido. «¿Cómo sabes de las donaciones? Nunca comenté eso con nadie». «Soy el director financiero de la empresa, ¿recuerdas? Nada pasa desapercibido por mis planillas», respondió Diego con un tono levemente amenazador. «Especialmente cuando involucra cantidades significativas siendo transferidas a instituciones oscuras». «El Centro de Acogida San Francisco no es una institución oscura», rebatió Sofía con firmeza inesperada. «Es uno de los albergues más respetados para niños en situación de riesgo de la ciudad». Diego la miró con interés renovado. «Veo que encontraste una defensora apasionada, Ricardo. Fascinante». «Ya se está haciendo tarde», interrumpió Ricardo abriendo la puerta del coche para Sofía. «Podemos continuar esta conversación mañana en la oficina, Diego». Cuando Diego finalmente se alejó en su coche importado, Ricardo respiró aliviado. «Disculpa por eso. Mi primo puede ser intenso». «Él no aprueba tus nuevos intereses por lo que percibí», comentó Sofía. «Diego se preocupa por el legado de la empresa, por números, resultados,
la imagen de la marca. Para él, la filantropía es solo una estrategia de marketing corporativo. Durante el trayecto de regreso, Ricardo explicó la compleja dinámica familiar que permeaba los negocios Hernández. Diego era hijo del hermano de su padre, criado prácticamente como un hermano menor de Ricardo, después del fallecimiento de su tío. Crecieron juntos, estudiaron en las mismas escuelas y eventualmente asumieron la pequeña constructora familiar, transformándola en un imperio. Él es brillante con números y estrategias, admitió Ricardo, pero tenemos visiones diferentes sobre el propósito de la riqueza y del éxito. Al despedirse frente al centro comunitario, Sofía sostuvo la carpeta con los documentos de la fundación contra el pecho. Voy a analizarlos con cuidado, y Ricardo, gracias por confiar en mí para esto. Él asintió, sintiendo una conexión que trascendía la asociación profesional. Había algo en la presencia de Sofía que lo hacía querer ser una mejor versión de sí mismo, como si, a través de ella, pudiera reconectarse con valores que había dejado atrás en su escalada al éxito. Aquella noche, en su apartamento de lujo, Ricardo no conseguía dormir. Las palabras de Diego resonaban en su mente, mezclándose con fragmentos de las cartas de doña Carmen y con la imagen de Sofía observando esperanzada el terreno abandonado. Estaba en una encrucijada, y por primera vez en muchos años, el camino más fácil no parecía ser el más atractivo. La noticia corrió rápidamente por los pasillos de la constructora Hernández. Ricardo había solicitado una reunión extraordinaria con el consejo directivo. Los rumores entre empleados aumentaban cada día, alimentados por especulaciones sobre posibles fusiones, adquisiciones o incluso la venta de la empresa. Nadie, sin embargo, podría predecir el verdadero motivo de aquel encuentro. En la mañana de la reunión, la sala de conferencias del último piso estaba impecablemente preparada. 10 directores ocupaban sus lugares habituales en la larga mesa de caoba, con Diego posicionado estratégicamente a la derecha de la silla vacía en la cabecera, el lugar de Ricardo. ¿Alguien sabe de qué se trata?, preguntó Marcela Juárez, directora de marketing, ajustando nerviosamente sus lentes de armazón rojo. Probablemente el proyecto internacional, respondió Roberto Torres, director de operaciones. Escuché que los chinos quedaron impresionados con nuestra propuesta. Diego permanecía en silencio, los ojos fijos en su tablet, fingiendo revisar documentos mientras su mente hervía con teorías. En las últimas semanas, Ricardo se había vuelto cada vez más distante de las operaciones cotidianas de la empresa, delegando decisiones importantes y desapareciendo por tardes enteras sin explicaciones. Las investigaciones discretas que Diego condujo revelaron visitas frecuentes a la zona oriente, reuniones con abogados especializados en fundaciones y, más preocupante, transferencias sustanciales de recursos personales a una nueva cuenta. La puerta se abrió y Ricardo entró, sorprendiendo a todos no solo por estar acompañado de una joven desconocida, sino también por su atuendo informal, camisa azul sin corbata y blazer oscuro, en contraste con los trajes impecables que siempre usaba en ocasiones formales. «Buenos días a todos», saludó él, indicando que la joven se sentara en una silla próxima a la pared, fuera de la mesa principal. «Agradezco su presencia en esta reunión de último momento». Diego lanzó una mirada inquisitiva a la acompañante de Ricardo, reconociéndola como la trabajadora social que había encontrado días antes. «Antes de comenzar», continuó Ricardo, permaneciendo de pie, «me gustaría presentar a Sofía Ramírez, que gentilmente aceptó acompañarnos hoy. Sofía es trabajadora social y coordinadora de proyectos en el Centro Comunitario Nuevos Caminos». Los directores intercambiaron miradas confusas. ¿Qué estaría haciendo una trabajadora social en una reunión estratégica de la constructora? «Convoqué esta reunión», prosiguió Ricardo, ahora apoyando las manos en la mesa, «para comunicar 2 decisiones importantes que tomé recientemente. La primera se refiere a mi posición en la empresa». La tensión en la sala aumentó considerablemente. Diego se enderezó en la silla, alerta.
Después de 15 años como presidente ejecutivo de la constructora Hernández, decidí que es hora de pasar la estafeta. Me estaré retirando de la presidencia, manteniendo solo mi posición en el consejo como accionista mayoritario. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Diego no consiguió disfrazar una sonrisa discreta, rápidamente suprimida. La segunda decisión, continuó Ricardo, ignorando la conmoción, es la creación de la Fundación Educativa Carmen Hernández, una organización sin fines de lucro, dedicada a la educación y al desarrollo profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Diego golpeó la mesa con la mano, incapaz de contener su indignación. Esto es absurdo, Ricardo. ¿Estás abandonando todo lo que construimos para jugar a la caridad? No estoy abandonando nada, Diego, respondió Ricardo, con una calma que sorprendió a todos. Estoy expandiendo nuestros horizontes. La constructora continuará bajo un liderazgo competente, el tuyo, si el Consejo aprueba mi recomendación. La revelación silenció a Diego momentáneamente. Los otros directores observaban la escena, atónitos con el desarrollo inesperado de los acontecimientos. En cuanto a la fundación, prosiguió Ricardo, no es un capricho pasajero ni un juego. Es la realización de un sueño que mi madre, doña Carmen, no pudo concretar en vida. Un proyecto al que pretendo dedicar el mismo compromiso y excelencia que apliqué a la constructora todos estos años. Durante la hora siguiente, Ricardo presentó detalladamente su visión para la fundación. Mostró planos arquitectónicos del complejo educativo que sería construido. Explicó la estructura administrativa, el plan pedagógico innovador y, finalmente, el mecanismo de financiamiento que garantizaría la sostenibilidad del proyecto. La fundación será financiada inicialmente por el fondo que mi madre inició, sumado a una donación personal mía. Pero también tengo una propuesta para la constructora, explicó él, proyectando una diapositiva con números. Sugiero la creación de un programa de responsabilidad social corporativa que destinaría el 2% de la ganancia neta anual para proyectos educativos, comenzando por la Fundación Carmen Hernández. Diego no pudo contenerse más. ¿Te has vuelto loco? ¿Quieres desviar recursos de la empresa para tu proyecto personal? Los accionistas jamás aprobarán esto. En realidad, intervino Marcela Juárez, la directora de marketing, desde el punto de vista de imagen corporativa, una iniciativa como esta posicionaría a Hernández como líder en responsabilidad social en el sector de construcción civil. Podría incluso atraer inversionistas alineados con prácticas ESG. Otros directores comenzaron a manifestar opiniones favorables, para creciente frustración de Diego. La perspectiva presentada por Ricardo era, después de todo, coherente con las tendencias del mercado y podría traer beneficios tangibles para la empresa más allá del impacto social. Al final de la presentación, Ricardo invitó a Sofía a hablar brevemente sobre la realidad de los jóvenes en las comunidades necesitadas y cómo los proyectos educativos transformaban vidas. Su charla, apasionada y fundamentada en datos concretos, silenció incluso a los más escépticos en la sala. ¿Alguna pregunta? Finalizó Ricardo, después de casi 2 horas de reunión. Diego, que había permanecido en silencio calculado durante la mayor parte de la presentación, se levantó lentamente. Tengo solo una pregunta, primo. Este cambio repentino de prioridades, ¿estás seguro de que no está motivado por cuestiones personales? Su mirada se dirigió deliberadamente hacia Sofía, insinuando algo que no necesitaba ser verbalizado. La incomodidad fue inmediata en la sala. Si estás sugiriendo que mis decisiones profesionales están influenciadas por sentimientos personales, respondió Ricardo sosteniendo la mirada del primo, puedo garantizar que lo están. Sentimientos de responsabilidad, propósito y legado. Los mismos que mi madre intentó enseñarme y que por mucho tiempo quedaron oscurecidos por la ambición. Después de la reunión, mientras los directores se dispersaban comentando animadamente los desarrollos inesperados, Diego interceptó a Ricardo en el pasillo. «Estás cometiendo un error terrible», advirtió en voz baja. «Tu padre construyó esta empresa desde cero, sacrificó todo por ella, y ahora tú lo tiras todo por la borda
por causa de algunas cartas sentimentales y una trabajadora social bonita? Ricardo enfrentó la mirada acusadora del primo sin retroceder. Mi padre construyó una empresa. Mi madre construyó personas. Solo estoy tratando de honrar ambos legados, Diego. Espero que algún día lo entiendas. Dejando a Diego atrás, Ricardo encontró a Sofía esperando en el vestíbulo. Juntos salieron del imponente edificio sede de la constructora y caminaron hasta un café cercano, donde podrían conversar con más privacidad. «Estuviste magnífica allá adentro», comentó Ricardo mientras esperaban sus pedidos. «Conseguiste conquistar hasta al viejo Mendoza, y mira que él es conocido por no impresionarse fácilmente». Sofía sonrió, aún procesando la intensidad de aquella mañana. «Pensé que tu primo iba a tener un colapso cuando anunciaste que estabas dejando la presidencia». «Diego siempre vio a la empresa como el centro de todo», explicó Ricardo. «Para él el éxito se mide en metros cuadrados construidos y ganancia por acción. No consigue comprender que existen otras formas de construir un legado». «¿Y tú?», preguntó Sofía, estudiándolo con curiosidad. «¿Realmente estás preparado para este cambio radical en tu vida?». Ricardo contempló la pregunta por algunos instantes. «¿Sabes? En los últimos años, cada nuevo emprendimiento, cada nuevo récord de ventas, cada nueva conquista, todo parecía cada vez menos significativo. Era como escalar una montaña interminable, siempre jadeante, siempre exhausto, sin nunca realmente apreciar la vista». «¿Y ahora?», insistió ella. «Ahora siento que finalmente estoy construyendo algo que va a durar más allá del concreto y del acero, algo que mi madre reconocería como valioso». El café llegó, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Mientras removía distraídamente su taza, Sofía parecía contemplativa. «Tomé una decisión», dijo ella finalmente. «Acepto la invitación para coordinar el proyecto pedagógico de la Fundación». El rostro de Ricardo se iluminó. «¿Estás segura? Sé que es un cambio significativo en tu carrera». «En realidad, es una continuación natural», explicó ella. «En el centro comunitario siempre trabajamos con recursos limitados, atendiendo a un número restringido de jóvenes. Con la estructura de la fundación, podremos ampliar ese impacto exponencialmente». Discutieron animadamente los próximos pasos: la finalización de la compra del terreno, el inicio de las obras de adecuación del espacio, el reclutamiento de educadores, la elaboración detallada del programa pedagógico. Estaban tan absortos en la conversación que apenas notaron el paso del tiempo, hasta que el celular de Sofía sonó, recordándole un compromiso en el centro comunitario. «Necesito irme», dijo ella consultando el reloj. «Tenemos una presentación de los adolescentes del proyecto de teatro hoy por la tarde. ¿Te gustaría venir? Sería una buena oportunidad para conocer mejor el trabajo que ya realizamos antes de expandirnos con la fundación». Ricardo aceptó prontamente. Durante el trayecto hasta el centro comunitario, conversaron sobre los jóvenes atendidos por el proyecto actual, sus historias, desafíos y potencialidades. Sofía hablaba de cada adolescente con un conocimiento profundo y un cariño evidente, recordando a Ricardo la forma en que su madre se refería a sus alumnos. El teatro improvisado en el salón multiusos del centro comunitario estaba repleto. Familiares, amigos y miembros de la comunidad ocupaban las sillas simples dispuestas en filas. Un pequeño escenario montado con plataformas de madera y cortinas de tela barata albergaba la producción modesta, pero llena de significado. La obra, escrita por los propios adolescentes, retrataba los desafíos de crecer en la periferia, los sueños aparentemente inalcanzables y la búsqueda de oportunidades en una sociedad desigual. Ricardo, sentado al lado de Sofía en la última fila, observaba maravillado la transformación de los jóvenes en el escenario, algunos de los cuales ya había conocido en visitas anteriores. «Aquel es Miguel», susurró Sofía, señalando a un muchacho alto que interpretaba al protagonista con sorprendente desenvoltura. Cuando llegó aquí hace 2 años, apenas conseguía hacer contacto visual o hablar en público. El teatro cambió completamente su autoconfianza.
Al final de la presentación, durante los aplausos entusiastas, Ricardo notó algo que lo emocionó profundamente. En la pared del fondo del salón, un mural con fotografías de los proyectos realizados por el centro incluía una imagen ya familiar. Su madre, doña Carmen, rodeada de niños sonrientes en una biblioteca improvisada. «Es ella», comentó, indicando la fotografía a Sofía. «Sí», confirmó ella con una sonrisa. Aquella fue la primera biblioteca móvil que ella organizó, en 1998. Muchos de nuestros métodos aún están inspirados en los proyectos que ella desarrolló. En aquel momento, observando el legado vivo de su madre en aquel espacio simple y acogedor, Ricardo tuvo certeza absoluta de que estaba en el camino correcto. La Fundación Carmen Hernández no sería solo un proyecto filantrópico o una forma de aplacar su conciencia. Sería la continuación natural de un trabajo iniciado décadas antes por una maestra dedicada que creía en el poder transformador de la educación. Mientras los jóvenes actores recibían las felicitaciones emocionadas del público, Ricardo vislumbró el futuro. Cientos de adolescentes como aquellos teniendo acceso a educación de calidad, oportunidades reales y, principalmente, la confianza de que sus sueños no eran inalcanzables. Un futuro que su madre había soñado y que ahora, finalmente, estaba al alcance. «Ella estaría muy orgullosa», dijo Sofía, como si leyera sus pensamientos. «No solo de la fundación, sino principalmente de ti». Ricardo asintió, con un nudo en la garganta. «Aún hay mucho trabajo por delante. Y estaremos juntos en esta jornada», respondió ella, sus ojos reflejando una confianza serena que calmó el corazón inquieto del empresario. Al dejar el centro comunitario aquella noche, Ricardo sabía que su vida había cambiado irrevocablemente. El camino que había elegido no sería fácil. Había resistencias que superar, estructuras que construir, mentes que convencer. Pero por primera vez en muchos años sentía que caminaba en la dirección correcta, guiado por un propósito, mayor que el éxito financiero o el reconocimiento social. A la mañana siguiente, al llegar al terreno donde sería construida la sede de la fundación, encontró una sorpresa. Sofía y un grupo de jóvenes del centro comunitario ya estaban allí, organizando una limpieza voluntaria del espacio. Equipados con bolsas de basura, escobas improvisadas y mucho entusiasmo, comenzaban a transformar aquel lugar abandonado en algo nuevo. «No podíamos esperar para comenzar», explicó Sofía, acercándose mientras él estacionaba. Los jóvenes quisieron participar desde el inicio, sentir que también son constructores de este sueño. Ricardo observó la escena, profundamente conmovido por el simbolismo de aquel gesto. Sin dudar, se quitó el blazer, se arremangó la camisa y se unió al trabajo colectivo. El empresario que antes solo firmaba contratos millonarios en oficinas climatizadas, ahora sudaba bajo el sol de la periferia, removiendo escombros y soñando con el futuro que construirían juntos. Los meses que siguieron fueron de intenso trabajo y transformaciones. El terreno en la zona oriente, antes abandonado, ahora hervía de actividades. Máquinas removían escombros, arquitectos visitaban el lugar con frecuencia, y los planes para la Fundación Carmen Hernández tomaban forma concreta cada día. Ricardo, ahora oficialmente alejado de la presidencia de la constructora, se dedicaba íntegramente al proyecto. La transición de poder hacia Diego ocurrió sin grandes sobresaltos, al menos en apariencia. En las reuniones mensuales del consejo, las tensiones eran sutiles, pero perceptibles. Diego presentaba informes impecables, con resultados crecientes y proyecciones optimistas, siempre con una mirada de desafío hacia el primo cuando mencionaba el programa de responsabilidad social que había sido obligado a implementar. En una tarde particularmente calurosa de febrero, Ricardo y Sofía caminaban por el terreno de obras, acompañados por Alejandro Espinosa, el arquitecto responsable del proyecto. «Los cimientos están prácticamente concluidos», explicaba Alejandro, consultando el plano en su tablet. «La próxima semana comenzaremos a levantar las estructuras del edificio principal. Si mantenemos este ritmo, podremos inaugurar la primera fase en 6 meses, como planeado».
Ricardo observaba con satisfacción el progreso. El complejo educativo estaba siendo construido en módulos, permitiendo que las actividades comenzaran incluso antes de la conclusión total de la obra. La primera fase incluía aulas, laboratorios básicos y una pequeña biblioteca. ¿Y la plaza central?, preguntó Sofía señalando el área que, según el proyecto, albergaría un espacio de convivencia con el memorial dedicado a Doña Carmen. Será iniciada después de la conclusión del edificio principal, respondió Alejandro. Tenemos que respetar las etapas constructivas para garantizar la seguridad y la eficiencia del proceso. Mientras discutían detalles técnicos, el celular de Ricardo sonó insistentemente. Era Lupita, su ama de llaves, llamando por tercera vez aquella tarde. «Disculpen», dijo él, alejándose para atender. «Lupita, ¿qué pasó?». La voz del otro lado sonaba alarmada. «Señor Ricardo, el apartamento... Hubo un problema con el sistema eléctrico. Los bomberos están aquí. Nadie resultó herido, pero hay daños considerables». Ricardo sintió un apretón en el pecho. «Voy para allá ahora». Explicó rápidamente la situación a Sofía y Alejandro antes de partir. En el camino, hacia su apartamento en Paseo de la Reforma, llamó al seguro y al administrador del edificio, tratando de entender mejor lo ocurrido. Las informaciones eran vagas. Aparentemente, un cortocircuito en el sistema eléctrico había causado un principio de incendio, rápidamente controlado por los bomberos. Al llegar, encontró su piso acordonado, con técnicos de la compañía eléctrica y peritos del cuerpo de bomberos evaluando los daños. Lupita esperaba en el vestíbulo, visiblemente afectada. «Comenzó en la oficina», explicó ella, conduciéndolo hasta el elevador de servicio, el único liberado para acceso. Cuando percibí el humo, ya se había extendido a las habitaciones adyacentes. El apartamento, normalmente impecable, estaba irreconocible. La oficina personal de Ricardo, donde guardaba documentos importantes, incluyendo las cartas de Doña Carmen, era la más afectada. Muebles chamuscados, papeles destruidos, equipos electrónicos derretidos. La visión era desoladora. «Las cartas», murmuró él, dirigiéndose inmediatamente al cajón donde las guardaba. El mueble estaba parcialmente quemado, pero la caja metálica donde Ricardo había colocado las cartas después de leerlas había resistido al fuego. Con manos temblorosas la abrió, encontrando los preciosos documentos intactos. «Gracias a Dios», suspiró aliviado. Uno de los peritos se acercó, presentándose como investigador de incendios. «Señor Hernández, encontramos algo inusual en el origen del incendio. Nos gustaría que echara un vistazo». En la oficina, el técnico señaló lo que quedaba de un enchufe cercano al escritorio. «El fuego comenzó aquí, pero no parece haber sido un cortocircuito natural. Hay indicios de manipulación». «¿Manipulación?», repitió Ricardo confundido. «Alguien puede haber provocado deliberadamente el cortocircuito», explicó el perito. «Vamos a investigar más a fondo, pero recomiendo cautela. ¿El señor tiene algún enemigo? ¿Alguien que podría querer perjudicarlo?». La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras Ricardo procesaba la información perturbadora. ¿Sería posible que alguien quisiera sabotear no solo su apartamento, sino específicamente su oficina personal, donde guardaba los documentos de la fundación y las cartas de su madre? Después de la salida de los peritos y bomberos, Ricardo permaneció en el apartamento dañado, tratando de catalogar lo que se había perdido. Lupita lo ayudaba separando lo que podría ser recuperado. Fue cuando su celular sonó nuevamente. Era Sofía. «Ricardo, ¿está todo bien contigo?», preguntó ella, la preocupación evidente en su voz. «Estoy bien, pero el apartamento», comenzó él, interrumpiéndose al oír la agitación en el fondo de la llamada. «¿Qué está pasando allá?». La respuesta de Sofía lo dejó helado. «Hubo un problema en la obra. Alguien vandalizó el terreno durante la noche. Las máquinas fueron dañadas, materiales destruidos. Necesitas venir a ver esto». 2 horas después, Ricardo estaba de vuelta en el terreno de la fundación, contemplando atónito la destrucción. Equipos pesados tenían cables cortados.
Sacos de cemento habían sido abiertos y expuestos a la lluvia de la madrugada. Herramientas estaban esparcidas y rotas. En la pared recién levantada de lo que sería el edificio principal, un mensaje pintado en rojo. «Vuelve a tu mansión, niño rico». ¿Quién haría algo así?, preguntó Sofía a su lado. Ricardo sacudió la cabeza, tratando de procesar los dos ataques en el mismo día. «No creo en coincidencias, Sofía. Esto y el incendio en mi apartamento. Alguien está tratando de detenernos». «¿Pero quién se opondría a un proyecto educativo?», insistió ella. «Alguien que no quiere que me aleje de los negocios tradicionales», respondió él pensativo, «o alguien que teme el impacto que la fundación puede tener». Alejandro se acercó, después de evaluar los daños a las estructuras ya construidas. La buena noticia es que los cimientos no fueron comprometidos. La mala noticia es que perdimos al menos 2 semanas de trabajo, sin contar el costo de los equipos dañados. «Proporciona lo que sea necesario para retomar la obra lo más rápido posible», instruyó Ricardo. «Voy a reforzar la seguridad del lugar. Cámaras, guardias las 24 horas, iluminación completa». Mientras Alejandro se alejaba para hacer llamadas, Ricardo notó que Sofía observaba la pintada con una expresión preocupada. «¿Qué sucede?», preguntó él. «Este mensaje», comenzó ella vacilante, «no me parece algo que la comunidad haría. La gente aquí está entusiasmada con la fundación, con las oportunidades que traerá». «¿Crees que puede ser un intento de simular resistencia de la comunidad?», cuestionó él, siguiendo su línea de razonamiento. «Exactamente. Alguien queriendo crear la impresión de que el barrio rechaza el proyecto, cuando en realidad es justamente lo contrario». La sospecha crecía en Ricardo, pero necesitaba más información antes de señalar culpables. Aquella noche, después de garantizar que la seguridad del terreno sería reforzada inmediatamente, condujo hasta la casa de Jorge Ríos, un antiguo amigo de su padre que ahora ocupaba una posición en el consejo de la constructora. Jorge, un señor de 70 años que había mantenido la elegancia y la lucidez a pesar de la edad avanzada, recibió a Ricardo en su apartamento en Polanco. «2 veces en una semana», bromeó el señor sirviendo whisky para ambos. «La última vez que me visitaste con tanta frecuencia fue cuando necesitabas consejos sobre la expansión hacia el sureste». «Necesito tu perspectiva, Jorge», admitió Ricardo, aceptando la bebida. «Tú conoces la empresa por dentro, conoces a las personas. ¿Alguien se ha manifestado fuertemente contra mi alejamiento o contra la fundación?». Jorge reflexionó por un momento, los ojos experimentados estudiando el rostro tenso del joven que había visto crecer. «Diego ha expresado preocupaciones. Naturalmente, cree que estás desperdiciando recursos y prestigio, pero no creo que llegaría al punto de sabotear tu proyecto». «¿Y los otros directores, inversionistas?». «La mayoría ve la fundación como una excentricidad tuya, pero inofensiva. Algunos incluso aprecian el aspecto de responsabilidad social, pero...». Jorge hizo una pausa, como si ponderara si debería continuar. «¿Pero?», alentó Ricardo. «Hay rumores de que Diego está negociando secretamente con el Grupo Montes. Una posible fusión que diluiría tu participación accionaria y potencialmente reduciría tu influencia en el consejo». La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo. El Grupo Montes era conocido por prácticas agresivas de adquisición y por su visión estrictamente financiera de los negocios. Una fusión en esas condiciones ciertamente amenazaría no solo su posición en la empresa, sino también el compromiso de apoyo a la fundación. «Él no puede hacer eso sin mi aprobación», protestó Ricardo. «Soy el accionista mayoritario». «Por ahora», respondió Jorge significativamente. «Pero si logra convencer a otros miembros del consejo, crear una narrativa de que tu distracción con proyectos filantrópicos está perjudicando a la empresa, bueno, tú conoces el juego corporativo». En el camino de regreso, hospedado temporalmente en un hotel mientras su apartamento era restaurado, Ricardo llamó a Sofía. Necesitaba compartir sus sospechas y, más importante, trazar una estrategia para proteger la fundación.
Creo que descubrí quién está detrás de los ataques, dijo él en cuanto ella atendió. O al menos quién tiene motivos para ello. ¿Tu primo?, preguntó Sofía directamente. La perspicacia de ella ya no lo sorprendía. ¿Tú también sospechaste de él? Después de la forma en que se comportó en aquella reunión y cómo miró el terreno cuando nos encontró, sí, consideré la posibilidad. Acordaron encontrarse a la mañana siguiente para discutir los próximos pasos. Ricardo pasó una noche inquieta, dando vueltas en la cama del hotel, su mente alternando entre estrategias para proteger la fundación y memorias de las cartas de doña Carmen. En una de ellas, ella había escrito: «El valor de un sueño no se mide por la facilidad de realizarlo, sino por la fuerza que encontramos para superar los obstáculos en su camino». A la mañana siguiente, al llegar al pequeño café donde había quedado con Sofía, Ricardo encontró no solo a ella, sino también a doña Lupita del centro comunitario y 3 jóvenes que participaban en los proyectos sociales. «Esperamos que no te importe los invitados extra», dijo Sofía al verlo acercarse. «Después del ataque al terreno, la comunidad se movilizó. Ellos quieren ayudar». Uno de los jóvenes, que Ricardo reconoció como Miguel, el protagonista de la obra teatral, se adelantó. «Señor Hernández, organizamos un voluntariado para este fin de semana. Vecinos, jóvenes del centro comunitario, hasta la gente de la asociación de vecinos. Todos quieren ayudar a limpiar el terreno y recuperar lo que fue dañado». Ricardo miró los rostros determinados frente a él, sintiendo una emoción que hacía mucho no experimentaba. Pertenencia. Aquellas personas, que apenas lo conocían, estaban dispuestas a donar su tiempo y esfuerzo por un sueño compartido. Esto significa mucho», consiguió decir, la voz entrecortada. «Pero no quiero poner a nadie en riesgo. Si quien atacó el terreno regresa, por eso también organizamos un sistema de vigilancia comunitaria», explicó otra joven, una chica de aproximadamente 16 años con trenzas coloridas. «Turnos de observación, grupos de WhatsApp para comunicación rápida. Nadie va a destruir nuestro futuro». La determinación de aquellos jóvenes, el apoyo de la comunidad, todo aquello fortalecía la convicción de Ricardo de que estaba en el camino correcto. La fundación no era solo su proyecto personal o un homenaje a la memoria de su madre. Se había convertido en una esperanza colectiva, un símbolo de posibilidades para una comunidad entera. «Hay una cosa más», dijo doña Lupita, sacando de su bolso un sobre manila. «Encontramos esto en el centro comunitario, entre los materiales antiguos que estábamos organizando para la mudanza». Dentro del sobre había fotografías amarillentas por el tiempo, recortes de periódico y un cuaderno de anotaciones, todos relacionados con doña Carmen y sus proyectos educativos a lo largo de los años. Su madre mantenía registros meticulosos de todo lo que hacía, explicó la señora. «Pensamos que le gustaría tener esto. Puede ser útil para el memorial en la fundación». Ricardo hojeó el cuaderno con reverencia. La caligrafía cuidadosa de su madre llenaba páginas y más páginas con planes de clase, reflexiones pedagógicas, nombres de alumnos y observaciones sobre sus progresos. En la última página encontró algo que lo dejó sin aliento, un bosquejo e inicial de lo que ella llamaba Centro de Oportunidades Educativas, sorprendentemente similar al proyecto que él ahora desarrollaba. «Ella realmente planeó todo esto», murmuró, mostrando el dibujo a Sofía. «No era solo un sueño vago, ella tenía un plan concreto». «Y ahora tú estás realizando ese plan», respondió Sofía con una sonrisa afectuosa, «con algunos perfeccionamientos contemporáneos, claro. Fortalecido por el apoyo inesperado y por el descubrimiento de los planes originales de su madre, Ricardo tomó una decisión. No permitiría que amenazas o sabotajes lo desviaran de aquel propósito. Era hora de confrontar a Diego directamente y proteger no solo su proyecto personal, sino también el legado de su familia en la constructora. Al dejar el café, acompañado por aquel pequeño ejército de aliados improbables, Ricardo sabía que la batalla por la Fundación Carmen Hernández estaba apenas comenzando.
pero ahora no luchaba solo. Y eso hacía toda la diferencia. La mañana del gran día amaneció con un cielo sorprendentemente azul sobre la Ciudad de México, como si la propia naturaleza quisiera celebrar la inauguración de la Fundación Carmen Hernández. Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa de emociones y desafíos, pero finalmente el sueño estaba a punto de materializarse. El complejo educativo, que antes era solo un terreno abandonado en la periferia, ahora exhibía una fachada moderna y acogedora. El edificio principal, con sus amplias ventanas y diseño sustentable, albergaba aulas equipadas con tecnología de punta, laboratorios de ciencias e informática, y una biblioteca que ya contaba con miles de volúmenes donados por universidades y editoriales asociadas. Ricardo llegó temprano, queriendo tener algunos momentos de tranquilidad antes de la ceremonia oficial. Estacionó su coche, ya no el lujoso Mercedes, sino un modelo más discreto y funcional, y caminó lentamente por el campus. Cada detalle había sido pensado con cariño. Los jardines con especies nativas, las bancas estratégicamente posicionadas para fomentar conversaciones, las obras de arte producidas por artistas locales decorando los pasillos. En el centro del complejo, la plaza que albergaba el memorial dedicado a Doña Carmen aguardaba cubierta por una gran tela blanca, lista para ser revelada durante la ceremonia. Era el corazón simbólico de la fundación, el espacio que conectaría el pasado representado por su madre al futuro encarnado por los jóvenes que allí estudiarían. «Pensé que te encontraría aquí», dijo una voz familiar a sus espaldas. Sofía se acercaba, radiante en un vestido azul turquesa simple pero elegante, cargando una carpeta con los últimos detalles del evento. En los últimos meses, su colaboración se había profundizado, transformándose en una amistad sólida basada en respeto mutuo y propósitos compartidos. «No pude esperar en casa», confesó Ricardo. «Necesitaba ver todo una última vez, asegurarme, sabe que está perfecto». «Está más allá de lo perfecto», aseguró ella, mirando alrededor con evidente orgullo. «Los primeros invitados ya están llegando. La prensa también. 3 televisoras, 2 periódicos importantes y varios portales de noticias. La atención de los medios era esperada. La historia de uno de los empresarios más exitosos del país abandonando el mando de su empresa para dedicarse a un proyecto social tenía todos los elementos que fascinaban al público. Algunos medios trataban a Ricardo como un filántropo visionario. Otros especulaban sobre crisis personales o estrategias de marketing disfrazadas. Poco importaba. La visibilidad beneficiaría a la fundación, atrayendo socios y ampliando su alcance. «Jorge acaba de llegar con algunos miembros del consejo», continuó Sofía consultando su lista. «Doña Lupita está organizando a los jóvenes del centro comunitario para la presentación musical. Y... tu primo también está aquí». Ricardo levantó las cejas genuinamente sorprendido. «¿Diego vino?» «Llegó hace poco, con algunos ejecutivos que no reconocí». La presencia de Diego era inesperada. Desde el enfrentamiento que tuvieron 3 meses antes, cuando Ricardo expuso al Consejo las evidencias del intento de fusión secreta con el Grupo Montes, su relación se había deteriorado completamente. El plan de Diego fue frustrado, pero el precio fue alto. Lazos familiares rotos, confianza hecha pedazos y una guerra fría corporativa que aún reverberaba en los pasillos de la constructora. «Hablaré con él después de la ceremonia», decidió Ricardo. «Hoy es un día de celebración, no de confrontaciones». A medida que la hora de la inauguración se aproximaba, el campus fue siendo ocupado por una multitud diversa: autoridades municipales, educadores, representantes de ONGs asociadas, empresarios, interesados en responsabilidad social, y principalmente, residentes de la comunidad local que habían acompañado y contribuido a cada etapa del proyecto. La ceremonia oficial se realizó en la plaza central, con sillas dispuestas en semicírculo alrededor del memorial aún cubierto. Ricardo, sentado en la primera fila entre Sofía y Jorge, sentía una mezcla de ansiedad y realización.
Sus ojos recorrían al público, reconociendo rostros que se habían vuelto familiares en los últimos meses. Miguel y otros jóvenes del centro comunitario, ahora los primeros alumnos de la fundación. Alejandro, el arquitecto que transformó el sueño en estructuras concretas. Doña Lupita, cuya sabiduría había guiado tantas decisiones importantes. Y, sorprendentemente, Diego, sentado al fondo con expresión indescifrable. La ceremonia comenzó con una presentación musical de los jóvenes, seguida por discursos breves de autoridades y socios. Cuando llegó el turno de Ricardo, subió al pequeño escenario improvisado, sintiendo el peso de aquel momento. «Hace un año», comenzó él, su voz amplificada por los altavoces, «me consideraba un hombre de éxito. Había construido un imperio, acumulado riquezas, conquistado respeto en el mundo de los negocios, pero había un vacío que ninguna conquista material conseguía llenar». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Sofía en el público, que asintió alentadoramente. «Fue necesario un encuentro inesperado para que comprendiera lo que faltaba en mi vida. Un encuentro que me reconectó con el legado más precioso que recibí, las enseñanzas de mi madre, doña Carmen Hernández». Ricardo narró brevemente la historia que ahora muchos allí conocían. El encuentro en el cementerio con Sofía, el descubrimiento de las cartas no leídas, la revelación del sueño que su madre nunca pudo realizar. Con cada palabra, percibía cómo su propia jornada había tocado a otras personas. Lo veía en los ojos atentos del público, en las expresiones emocionadas, en el silencio respetuoso. La Fundación Carmen Hernández nace hoy no solo como un centro educativo, continuó, sino como un compromiso con el futuro, un espacio donde jóvenes talentosos tendrán acceso a oportunidades que pueden transformar sus vidas, así como las vidas de sus familias y comunidades. Un lugar donde el conocimiento será compartido con generosidad, donde los sueños serán cultivados con cuidado y donde cada persona será vista en su totalidad y potencialidad, como mi madre siempre hizo con sus alumnos. Al finalizar su discurso, Ricardo invitó a Sofía a unirse a él en el escenario. Entonces, lado a lado caminaron hasta el centro de la plaza, donde el memorial aguardaba su momento de revelación. «Este memorial», explicó Ricardo, «está dedicado no solo a la memoria de doña Carmen, sino a todos los educadores que, como ella, dedican sus vidas a plantar semillas de conocimiento y esperanza. Es un símbolo del poder transformador de la educación y del amor al prójimo». Con un gesto, él y Sofía jalaron la tela que cubría la estructura, revelando finalmente el memorial. Una escultura en bronce, representando a una maestra sentada en una banca, con un libro abierto en el regazo, rodeada por niños de diferentes edades. El parecido con doña Carmen era sutil, pero inconfundible en los rasgos serenos del rostro, en la mirada acogedora, en la postura que irradiaba seguridad y sabiduría. Alrededor de la escultura, un mosaico circular traía, grabadas en piedra, frases extraídas de las cartas de doña Carmen, palabras de aliento, reflexiones sobre educación, pensamientos sobre el valor de la perseverancia y la compasión. Y completando el conjunto, paneles retroiluminados exhibían fotografías de su trayectoria como educadora, muchas de ellas provenientes del acervo descubierto por doña Lupita. Los aplausos fueron espontáneos y emocionados. Muchos de los presentes, especialmente aquellos que habían conocido a doña Carmen personalmente, no conseguían contener las lágrimas. Era como si, de alguna forma, ella estuviera presente en aquel momento, presenciando la realización de su sueño más preciado. Después de la ceremonia oficial, mientras los invitados circulaban por el campus en visitas guiadas, Ricardo finalmente encontró un momento para acercarse a Diego, que observaba el memorial con expresión contemplativa. «Gracias por venir», dijo Ricardo, deteniéndose al lado del primo. «Significa mucho para mí». Diego permaneció en silencio por algunos instantes, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Es un proyecto impresionante», admitió finalmente. «Mucho más sustancial de lo que imaginaba». «Podrías haber participado desde el inicio»,
respondió Ricardo sin acusación en la voz. Siempre hubo espacio para ti en este sueño. Tal vez estaba demasiado enfocado en proteger lo que tu padre construyó, reflexionó Diego. O tal vez simplemente no comprendí lo que realmente importaba para ti. La conversación fue interrumpida por la aproximación de Sofía, acompañada por un grupo de potenciales donantes interesados en conocer a Ricardo. La reconciliación completa con Diego, si es que sería posible, tendría que esperar otro momento. Pero aquel breve intercambio ya señalaba una posible distensión en las relaciones familiares. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividades, visitas a las instalaciones, presentaciones artísticas de los jóvenes, demostraciones, de los laboratorios y talleres. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, Ricardo se encontró nuevamente solo en la plaza del memorial, contemplando la escultura de su madre bajo la luz dorada del atardecer. «Lo conseguimos, mamá», murmuró, tocando suavemente la base de bronce de la estatua. «Tu sueño está vivo». «Ella lo sabe», dijo Sofía, acercándose silenciosamente. «De alguna forma ella lo sabe». Se sentaron juntos en una de las bancas de la plaza, observando el campus que ahora zumbaba con una energía nueva, la energía de la posibilidad, del potencial, del futuro que comenzaba a dibujarse. «Recibí una noticia interesante hoy», comentó Sofía después de algunos momentos de silencio confortable. «La Secretaría de Educación Pública está interesada en nuestra metodología. Quieren estudiar la posibilidad de replicar algunos aspectos del proyecto en escuelas públicas». Ricardo sonrió genuinamente feliz con la perspectiva de expansión del impacto de la fundación. «Eso sería increíble, exactamente lo que mi madre siempre quiso, alcanzar al mayor número posible de jóvenes». «Y hay más», continuó, ella, sus ojos brillando con entusiasmo. «3 empresas grandes, competidoras de tu constructora, se pusieron en contacto queriendo establecer alianzas. Aparentemente, tu ejemplo inspiró a otros empresarios a repensar sus prioridades». La ironía no escapó a Ricardo. Justamente lo que Diego temía, que su alejamiento debilitara a la constructora, estaba teniendo el efecto opuesto. La constructora Hernández ahora era vista como pionera en responsabilidad social corporativa, atrayendo inversionistas y clientes alineados con valores humanitarios. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende en todo esto?, reflexionó Ricardo, mientras observaban el atardecer teñir el cielo de tonos anaranjados. «Cómo un encuentro casual puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Si tú no hubieras estado en aquel cementerio en aquel día específico». «No, fue casual», interrumpió Sofía suavemente. «Yo iba a la tumba de doña Carmen el mismo día todos los años, el día en que encontré las primeras cartas de ella. Coincidencia o no, era el mismo día en que tú también visitabas». La revelación flotó entre ellos como una hoja llevada por la brisa, ligera, pero significativa. Había algo mayor en juego en sus vidas, algo que trascendía la casualidad. «Creo que algunas personas entran en nuestras vidas exactamente cuando las necesitamos», continuó Sofía. «Tu madre entró en mi vida a través de sus cartas cuando yo necesitaba orientación. Y tal vez yo entré en la tuya cuando necesitabas redescubrir lo que realmente importaba». Ricardo reflexionó sobre las palabras de ella, sintiendo su profunda verdad. «Y ahora entramos juntos en la vida de todos estos jóvenes», añadió, indicando con un gesto el campus alrededor, en el momento en que ellos más necesitan apoyo y oportunidades. El silencio que siguió estaba repleto de entendimiento mutuo, de una conexión que había evolucionado más allá de las circunstancias que la originaron. Ya no eran solo el empresario y la trabajadora social unidos por un proyecto común. Eran compañeros en una jornada de transformación, tanto personal como colectiva. Cuando las primeras estrellas comenzaron a puntear el cielo, finalmente, se levantaron, listos para cerrar aquel día histórico y prepararse para los desafíos que vendrían. La Fundación Carmen Hernández estaba oficialmente inaugurada
pero su verdadera historia apenas comenzaba. Mañana recibimos a los primeros alumnos regulares, recordó Sofía mientras caminaban en dirección al estacionamiento. 100 jóvenes llenos de sueños y expectativas. Y estaremos aquí para recibirlos, respondió Ricardo, con la certeza tranquila de quien finalmente encontró su propósito. Como mi madre habría hecho. Al dejar el campus, lanzaron una última mirada al memorial iluminado en la plaza central, un faro de bronce y luz que simbolizaba no solo el pasado honrado, sino principalmente el futuro que estaban ayudando a construir. Un futuro donde el verdadero valor no sería medido en cifras o posesiones, sino en el impacto positivo en la vida de los demás. En las semanas que siguieron, la Fundación rápidamente se estableció como un centro de excelencia educativa y transformación social. Los primeros resultados ya eran visibles en las miradas renovadas de los jóvenes que antes no vislumbraban posibilidades más allá de sus circunstancias limitantes. Programas de mentoría conectaban a profesionales exitosos con estudiantes talentosos. Talleres creativos revelaban talentos artísticos inexplorados y el Laboratorio de Innovación Social incubaba proyectos desarrollados por los propios alumnos para solucionar problemas de sus comunidades. Ricardo, aunque mantenía su papel en el consejo de la constructora, dedicaba la mayor parte de su tiempo a la fundación, trabajando lado a lado con Sofía en la expansión de los programas y en 1960 el establecimiento de nuevas alianzas. La experiencia había transformado no solo su visión de éxito y propósito, sino también su forma de relacionarse con las personas a su alrededor. En una tarde particularmente significativa, mientras observaba a un grupo de estudiantes presentando proyectos de sustentabilidad urbana, Ricardo recibió un mensaje de texto de Diego. Hablé con el consejo. Aprobamos unánimemente la ampliación del programa de responsabilidad social. Queremos construir 3 unidades más de la fundación en otras regiones periféricas. ¿Cuándo podemos hablar sobre esto? El texto, simple pero cargado de significado, representaba más que una oportunidad de expansión. Era un símbolo de reconciliación, de reconocimiento del valor de aquel trabajo y de la posibilidad de unir nuevamente los caminos que se habían separado. Al compartir la noticia con Sofía, Ricardo no pudo dejar de sonreír al pensar en cómo doña Carmen estaría orgullosa de aquel momento. Su legado, antes preservado solo en cartas no leídas y memorias distantes, ahora florecía de maneras que ella probablemente jamás imaginó, tocando vidas mucho más allá de las aulas donde enseñó. Y tal vez ese fuera el mayor aprendizaje de aquella jornada, que el valor verdadero de una vida no se mide por lo que acumulamos para nosotros mismos,